Me llamo Carolina Real Torres y soy profesora en la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna. La cuestión que hoy vamos a resolver es la siguiente. ¿Existieron los cíclopes? Según el índice, veremos en primer lugar la definición y sus características, en segundo lugar explicaremos su genealogía, luego trataremos brevemente la evolución del mito desde sus orígenes y por último haremos una mención especial al cíclope más famoso de todos los tiempos, Polifemo. Los cíclopes son criaturas mitológicas de gran tamaño y extremadamente fuertes, similares a los gigantes, pero con una característica propia: tenían un solo ojo en la frente. Simbolizaban la fuerza y el poder debido a su apariencia y sobre todo a su mal temperamento. Así Hesíodo, escritor griego del siglo VIII a.C., escribía que eran fuertes, testarudos y de bruscas emociones. Hay dos genealogías: los cíclopes de la primera generación, conocidos artesanos y constructores. Se dice, por ejemplo, que construyeron las murallas de Troya o que bien fabricaron las armas de los dioses. Estos eran hijos de Urano, personificación del cielo, y Gea, la tierra. La segunda generación fue una primitiva tribu de pastores descubierta por Ulises en una remota isla del Mediterráneo. En realidad podemos decir que no fue la mitología la que creó a los cíclopes, sino la evolución. Othenio Abel, paleontólogo de la Universidad de Viena, propuso en 1914 la teoría de que el mito de los cíclopes se origina de la observación y mala interpretación de restos fósiles de cráneos de mamuts enanos, como es el Elepha falconeri. En la foto podemos ver esta especie, que es de aproximadamente unos 90 centímetros de altura y cuyo cráneo es apenas un poco mayor que el del ser humano. Y es que durante el apogeo de los mamuts, entre 1 y 2 millones de años atrás, estos colonizaron algunas islas del mar Mediterráneo. Y fue posible todo esto gracias a que en la era de los glaciares el nivel del mar era mucho más bajo y las islas se encontraban más cercanas entre sí, algunas incluso unidas por puentes de tierra. Y cuando los primeros mercaderes griegos, mucho tiempo después, llegaron a estas islas, hallaron restos fósiles de mamuts esparcidos en distintas cuevas muy comunes en las islas que sirvieron para la conservación de los restos óseos. Hay dos aspectos que determinaron el mito de los cíclopes. El primero es que una particularidad del cráneo de un elefante, mamut o mastodonte es la gran abertura en su parte frontal por donde se proyectan los músculos de la trompa o probóscide. Como la trompa no posee huesos, es muy difícil para un ojo no experimentado deducir al ver el cráneo de un elefante que éste poseía una trompa, principalmente si se trata de un observador que nunca haya visto un elefante. El segundo aspecto es que sin sus colmillos, el cráneo de un mamut es aún más parecido al de un ser humano. Teniendo en cuenta que los colmillos se desprenden fácilmente en la fosilización, los griegos, que no conocían a los elefantes, al contemplar el cráneo sin colmillos de un mamut enano, seguramente pensaron en un extraño ser de un único ojo, de aspecto humanoide y más grande de lo normal. Así se origina el mito de una raza de gigantes con un solo ojo que habitaba en las islas del Mediterráneo, tal y como lo confirman los testimonios escritos que datan del siglo VIII a.C. Aquí podemos ver el detalle de una ánfora griega en la que se representa uno de los episodios relatados en la Odisea de Homero, donde en la figura central podemos ver a Ulises que intenta con su lanza dejar ciego al cíclope Polifemo. En el canto 9 de la Odisea de Homero podemos leer: y tan luego como llegamos a dicha tierra que estaba próxima, vimos en uno de los extremos y casi tocando al mar una excelsa gruta. Allí moraba un varón gigantesco, solitario, que entendía en apacentar rebaños, lejos de los demás hombres, sin tratarse con nadie, y apartados de todo, ocupaba su ánimo en cosas inicuas. Era un monstruo horrible y no se asemejaba a los hombres que viven de pan, sino a una selvosa cima que entre altos montes se presentase aislada de las demás cumbres. Aquí vemos una curiosa coincidencia entre el lugar en el que decía Homero que vivían los cíclopes y el lugar donde a raíz de las excavaciones se han hallado cráneos de mamuts enanos. Este lugar no era otro que una cueva o una gruta en una isla del mar Mediterráneo.
Seguimos leyendo. Al cíclope, con ánimo cruel, levantándose de súbito, echó mano a los compañeros, agarró a dos y, cual si fuesen cachorrillos, arrojólos a tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó del suelo y mojó el piso. De contado, despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como mantoraz león, no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni los medulosos huesos. El cíclope, tan luego como hubo llenado su enorme vientre, devorando carne humana y bebiendo encima leche sola, se acostó en la gruta tendiéndose en medio de las ovejas. Bueno, también será Homero el que fije las características que van a tener los cíclopes en el futuro: su carácter huraño, su oficio de pastores, su falta de organización social y su monstruosidad, o lo que es lo mismo, su marginación social. Y aquí tenemos a Polifemo, famoso no solo por su encuentro con Ulises, sino famoso también por su amor con Galatea, una ninfa que de ninguna manera le correspondía. Aquí, en la imagen de la derecha, podemos ver que Polifemo, celoso y despechado, lanza una roca a Aquis, que era de quien de verdad estaba enamorada Galatea. Con el llanto de la ninfa, las lágrimas provocaron que Aquis se transformara en río. La fábula de Polifemo y Galatea no pertenece al mito original, sino que va a ser Ovidio, un autor latino, el que la recoja de la tradición pastoril anterior y transmita esta fábula, que va a ser motivo de inspiración para numerosos artistas y que va a ser recreada también por muchísimos autores de todas las épocas, como es el caso de Góngora. Góngora introduce este tema en medio del barroco español, en una época donde el mito de los cíclopes adquiere una importancia porque se adapta perfectamente al enfrentamiento de los contrarios, es decir, la monstruosidad de Polifemo frente a la belleza de Galatea. Y como ejemplo de la pervivencia del mito en la actualidad, tenemos esta escultura que podemos ver aquí, que representa una cabeza de un cíclope. Es enorme y pertenece al arte cinético o máquinas estructuras. Como podemos apreciar, es una masa muy grande hecha a base de acero que mide aproximadamente unos 23 metros y pesa 300 toneladas. Aquí observamos que en medio de la frente tiene el ojo, ¿no?, característica de los cíclopes. También tiene una gran boca abierta por la que cae un chorro de agua. Y en el lateral derecho tiene una puerta que, si entramos, vemos que alberga en su interior un gran laberinto. Hemos elegido esta imagen porque sería interesante saber en qué se inspiró el escultor, si en una obra de arte anterior o si bien lo hizo en la obra de Ovidio, porque tal vez ese chorro de agua que cae corresponda a Aquis transformado en río. Para concluir, podemos decir que hemos visto la importancia que el mito tuvo en la Edad Antigua y también su influencia en la cultura popular y en la literatura, no solo en la grecolatina, sino también en la literatura occidental. De la misma manera, las obras de arte son un fiel testimonio de que el mito de los cíclopes tiene aún cabida en nuestra imaginación. Por último, en la medida en que los griegos y romanos reconocieron la naturaleza orgánica de huesos fósiles, trataron de descubrir el origen de estas criaturas pertenecientes al pasado e incluso de adivinar su comportamiento. Será la combinación de la observación atenta y de la imaginación la clave para entender las maravillosas criaturas que jamás veremos con vida. Como actividades proponemos la siguiente: buscar alguna obra literaria de cualquier género o época que trate el mito de los cíclopes y elegir algún fragmento significativo que describa sus características. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención.